Buenos días, buenas tardes. Estamos en el podcast Desastres Desconstruidos para América Latina. ¿Cómo estás, Nacho? Yo soy Manuela Fernández. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola, Muy Manu, bien. gusto saludarte. Hola Cris. Qué gusto, Nacho, qué gusto, Manu, tenerlos por acá en un nuevo episodio. Muy buenos días a Sí. todas y a Nacho. Bueno, y este episodio va a ser sobre los incendios que están ocurriendo en América Latina, en distintos focos de la región. Así que por eso hemos decidido hacer este episodio especial sobre los incendios. Así es, porque en los últimos meses vimos imágenes y escuchamos noticias sobre los incendios que, como decía Manu recién, están ocurriendo en todo el subcontinente. En Colombia, en enero de este año, comenzó una serie de más de 340 incendios forestales que quemaron 3.000 pies de áreas residenciales y afectaron a 174 municipios del país. En Chile, más de casi 9.000 hectáreas de formaciones vegetales fueron quemadas por el megaincendio de febrero, que dejó a 4.668 personas damnificadas y más de un centenar de muertos. Una tragedia que fue calificada como la más grave ocurrida en el país desde el terremoto de 2010 y el incendio más mortífero a nivel mundial en los últimos 15 años. Además, en Argentina pudimos ver como página 2 se anunciaba Patagonia en llamas por diferentes focos que hubo en parques nacionales como Los Alerces, Nahuel Huapi, en estancias privadas y demás. Por eso decidimos hacer este especial, que nos pareció importante, sobre incendios de diferentes características. Sí, y para eso, bueno, hemos invitado a tres personas que ya en primer lugar les agradecemos muchísimo que estén aquí, que puedan compartir con nosotros y con nosotras sus experiencias. Y tenemos a Gustavo Wilches Chaus, que él es colombiano, que se presenta a sí mismo como exalumno del terremoto de Popayán y exalumno del terremoto Tierra Adentro, con un posgrado en el terremoto del eje cafetero. Gustavo estudió Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad del Cauca, en donde se graduó en el año 77, y con una tesis sobre Derecho Ambiental. También fue director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el Cauca, y como tal, esto es muy interesante, a él le correspondió diseñar y dirigir un programa de reconstrucción comunitaria, adelantando para esa entidad con posterioridad al terremoto que en 1983 destruyó a la ciudad de Popayán. Entre el 94 y 96 dirigió la corporación Nasaquiwe, creada por el gobierno nacional para acompañar a las comunidades y a los ecosistemas afectados por el terremoto Tierra Adentro. Gustavo también es miembro de uno de los fundadores de la red, que es Red de Estudios Sociales sobre Desastres en América Latina, y actualmente trabaja como profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. También es consultor independiente, bloguero, escritor, es profesor de doctorado en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Escuela Nacional de Protección Civil del campus de Chiapas en México y profesor invitado en la Fundación Universitaria de Popayán en Colombia. Es columnista de la revista virtual Razón Pública y bueno, ya ha escrito un montón de libros que la verdad que recomiendo poder leerlos. ¿A quién más tenemos como invitado? Nacho, Cris. Bueno, si gustan, puedo continuar. Tenemos también a Claudia. Claudia es arquitecta, es MSc Medio Ambiente, Ciencia y Sociedad del University College de London, con estudios de especialidad en gestión de riesgo de desastres y desarrollo sostenible. Claudia también se ha especializado en planificación territorial, gestión de riesgos y planificación del patrimonio natural y cultural. Ha participado en la elaboración de más de 30 instrumentos de planificación territorial a lo largo de todo Chile. Claudia también ha desarrollado estudios de vulnerabilidad frente a amenazas naturales para Chaitén, Valparaíso y Viña del Mar,
y otros lugares más, y ha contribuido también en otros estudios. También ha realizado asesorías para el Banco Mundial, JICA, el BID, ICOMOS, y dictado clases sobre planificación territorial y riesgos en diversos programas de posgrado. Es además investigadora independiente y con diversas publicaciones sobre resiliencia, gestión de riesgos, capitalismo de desastres y justicia ambiental. Tenemos también a Marcelo Rey como invitado. Marcelo, Ajá, Nacho, tal vez nos así es, cuentas un poco el así es, currículum de Cris. Marcelo. Marcelo estudió Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional de La Plata y reside desde 1990 en el Bolsón, el maravilloso Bolsón en la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Trabajó desde entonces en el Servicio Forestal Andino y desde 2003 en el SPLIF, que es el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales. Fue docente en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y consultor del programa PROSAP en la provincia de Chubut. Participó en estudios y como capacitador en el área de manejo del fuego y desde 2016 se desempeña como coordinador del mencionado Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, SPLIF. Así que ya estamos con nuestros 3 invitados. Qué buen programa. Sí, y hemos, bueno, no solo de distintas países, realidades, formaciones, pero también, bueno, desde la gestión, desde la investigación, desde distintos lugares podemos abordar este tema, así que un placer tenerte, Claudia González Mucio, Gustavo Wilches Chaus y Marcelo Rey. Y bueno, tengo una primera pregunta para comenzar sobre los incendios que está destinada a Marcelo. Eh, no, ¿a qué nos referimos precisamente cuando hablamos de incendios forestales, de interfaz y de distintas escalas? Hemos hablado de mega incendio, incendios forestales, interfaz. ¿Qué nos podrías explicar y decir acerca de los mismos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Manuela, Juan Ignacio, Cristina. Un gusto también estar con Gustavo y Claudia. Eh, para nosotros, desde el SPLIF, es importante participar en este programa, porque, bueno, es parte de nuestro trabajo. Esto justamente debatir, eh, hablar, como ustedes dicen, de construir los desastres. Podemos hablar en general de incendios de vegetación, ¿sí? Y después, de acuerdo al lugar donde ocurren, en el caso de la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina, tenemos hacia el noreste, hacia el Atlántico, una región que llamamos región del monte, donde ahí los incendios se denominan rurales o de campo. Si nos vamos hacia el oeste, hacia la cordillera, tenemos la región andino-patagónica, y allí los incendios se denominan forestales. Y cuando estos incendios forestales ocurren en áreas habitadas, cuando la población está en el bosque o cerca del bosque, tenemos los llamados incendios de interfase. Y son en estos incendios donde nuestra organización, por su normativa y por el trabajo que lleva adelante, tiene la prioridad en la protección contra incendios. Son interfaces que después podemos profundizar, están marcadas por, en algunos casos, la desigualdad, por la vulnerabilidad, concepto que ustedes han desarrollado en otros episodios anteriormente, en donde intervienen, como ustedes también hablaron, procesos, historias que hacen a la construcción de esos riesgos, con elementos que tienen que ver con, bueno, insuficiencias en la planificación del territorio, migración desde las grandes ciudades hacia estas zonas, en muchos casos situaciones de alta vulnerabilidad, bueno, una serie de características, eh, y bueno, así un poco se clasifican los incendios, respondiendo a tu pregunta en cuanto al lugar en donde ocurren, ¿no? Gracias, Marcelo. Este es un primer acercamiento al tema. Y ahora una presunción que tenemos, que tengo, trabajando como periodista en estos temas hace como 20 años. Y la pregunta se la quiero hacer a Gustavo.
¿Coincidís, Gustavo, en que los incendios forestales y de interfase a veces quedan un poco de lado cuando se habla de desastres en América Latina? ¿O estoy errado? Bueno, mira, Nacho, primero, pues muchas gracias de nuevo y un gusto estar participando acá en este evento. Como les decía, yo quiero, porque digamos, el tema que yo más conozco no es el de los incendios forestales, pero quiero hacer como una aproximación a este tema por lo que he visto en Colombia y a los pocos días por lo que comencé a ver en Chile. Cómo aquí se materializan algunas características de los desastres que me parecen importantes. Y la primera, puedes decir, esto es una tautología obvia, pero es que la principal característica de un desastre es que es un desastre. Y eso quiere decir que solucionar el tema no es fácil. Y quizá la diferencia entre emergencia y desastre está allí. Es decir, la emergencia pues requiere una atención muy rápida y todo, pero no desbarajusta, digamos, la cotidianidad, no pone en una situación tan grave a las comunidades y a la institucionalidad. Y por eso hay que mirar lo que ocurrió en Colombia, que fue alarmante, inclusive llevó al presidente de la República a declarar una situación de desastre nacional durante 12 meses porque se juntaron muchas otras cosas, pues es justificado, pero digamos, para nosotros afortunadamente no se acerca a la magnitud del desastre tan terrible que están viviendo en Chile, particularmente en toda la región de Valparaíso y Viña, porque aquí inclusive estuvo muy limitado a los cerros, pero no alcanzó a afectar zonas urbanas, a incendiar casas, a causar el número de muertos que causaron en Chile. Otra característica de los desastres es que son repitientes. O sea, es muy extraño que en un sitio ocurra un desastre que no haya ocurrido antes. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es la capacidad que tenemos de aprender de las lecciones que nos han dejado desastres anteriores para evitar los siguientes? Y otra característica es que por eso mismo son anunciados, o sea, no, Colombia, digamos, desde ya, inclusive había salido ya en Colombia en el mes de octubre del año pasado, un documento que era de preparación del país para las consecuencias de este fenómeno del niño agravado por la crisis climática. Lo que pasa es que entre octubre y enero, pues pasa muy poco tiempo. Tomó algún tiempo, digamos, la posibilidad de hacer una movilización, por ejemplo, con apoyo aéreo para esto, pero hubo sí una movilización muy grande de los bomberos, de voluntarios y también personas de la institucionalidad de la Cruz Roja, de la Protección Civil, de las fuerzas militares, o sea, y eso logró, digamos, frenar esto, pero esas características se dieron acá. Y una cosa que en este momento ocurre todavía, llevamos varios días sin que llueva, pero en otra parte de Colombia, mientras tanto, en el Chocó biogeográfico, en el Pacífico, que es una zona quizá de las más lluviosas de la galaxia, y donde las comunidades han ido perdiendo su cultura anfibia, en este momento están en una grave emergencia por lluvias. Y entonces, mientras en una parte nos estábamos incendiando por sequías, en otra parte por lluvias y todo esto ha llevado pues a eso. Pero entonces aquí hay una cosa en la que yo quiero enfatizar y ya lo mencioné, ese desafío que tenemos de convertir el desastre en escuela, de aprender qué es lo que está pasando y de ser conscientes, y sobre eso seguramente podemos hablar un poco más adelante también, de la necesidad de transformar totalmente lo que entendemos por desarrollo, porque esto, como digo, nada es nuevo, desde los años 70 venía anunciándose y resulta que ahora ya es una realidad, es una realidad irreversible como crisis climática, pero si somos capaces de convertir estos desastres puntuales que forman parte de un desastre global en la escuela, seguramente podemos eh, asumir ese reto que no es de salvar el planeta como normalmente se dice, sino salvar la posibilidad de que la especie humana siga formando parte del planeta. Mm. Excelente, Gustavo, muchas gracias. Si pudiera, no sé, tal vez complementar un poquito en relación a si efectivamente estos desastres eh, quedan un poco de lado respecto de, en general, los desastres en la región. Yo diría que a propósito de la crisis climática y del aumento de la frecuencia y la severidad de los incendios,
sí se ha hecho más evidente en los últimos años que estos pueden causar grandes daños y pérdidas, como sucedió ahora en Chile hace poco tiempo atrás, y como ya había sucedido en el 2017, en el 2014 o 15 en Valparaíso, en 2017 en la región centro-sur, y efectivamente hemos aprendido todavía poco, diría yo, a propósito de lo que señala Gustavo de ser escuela, de aprender de los desastres como escuela, porque hemos visto que las áreas han aumentado, todas las áreas expuestas, así como decía Marcelo, hay más población que está cerca de las áreas forestales o de los bosques, y aumentan también las condiciones de vulnerabilidad de esa población porque normalmente son ocupaciones irregulares, aun cuando en este caso, en el caso de Valparaíso, había de ambos, digamos, de villas o poblaciones bien consolidadas y otras que efectivamente eran ocupaciones irregulares. Y también han aumentado en los últimos años las condiciones para la ocurrencia de estos incendios para terminar transformándose en mega incendios, porque tenemos más altas temperaturas, aumenta la velocidad de los vientos y las condiciones de baja humedad, generándose esta como combinación, digamos, que implica que los incendios puedan propagarse rápidamente y por lo tanto que sean de más difícil control. Entonces, efectivamente, antes podríamos decir que eran desastres medios olvidados, pero hoy día son muy evidentes y no podemos dejar pasar esa terrible oportunidad, digamos, de aprender y de generar acciones para evitar que vuelvan a repetirse. Y bueno, Claudia, justamente ya que introduciste el tema de qué está sucediendo en Chile, como tú dices, desde ya hace unos años, la pregunta que yo tenía, ¿cuál es el peso y la significación en víctimas, en daños, y cuáles son los pronósticos para los años que vienen en la región y en Chile en particular? O sea, varios temas, porque, por ejemplo, el primer como mega incendio que conocimos, por lo menos acá, fue en Valparaíso, donde efectivamente hubo muchas viviendas afectadas, alrededor de 3.000, pero afortunadamente muy pocas pérdidas de vida. A diferencia de del último que ocurrió ahora en 2024, que tal vez, bueno, la cantidad de viviendas todavía no se conoce, primero, porque se tenía conocimiento preciso de lo que ocurría hasta el 2017 con la contabilización de viviendas por el censo, por ejemplo, pero no de la cantidad de ocupaciones irregulares que, producto de la pandemia, aumentaron exponencialmente aquí y en otros lados de la región. Entonces todavía se está haciendo el cálculo con imágenes satelitales y con otros mecanismos, digamos, para poder identificar la cantidad de viviendas afectadas, que hasta el minuto serían más de 6.000. Y en términos de la pérdida de vidas, tampoco se conoce todavía un número como cerrado, digamos, de la cantidad de víctimas. Sabemos que son más de 100, pero todavía no hay un conteo final y no sé si lo va a haber, porque todavía había alrededor de 200 personas desaparecidas. Y yo creo que eso es lo más grave de este desastre. Y el problema que se genera es que en términos como de los pronósticos, sí sabemos que van a aumentar la posibilidad de que existan estos eventos, precisamente por lo que mencionaba Gustavo, el cambio climático no es que venga en el futuro, está aquí, lo estamos viviendo y está aquí por decenas de años más, que si es que no cientos. Entonces sabemos que van a aumentar y por lo tanto es muy necesario que tomemos acciones y que la gente entienda que estos desastres son graves y que acepte y acate, digamos, las alertas y las alarmas cuando esas se producen. Porque uno de los problemas que hubo fue que, si bien existían las alertas y hay un sistema que es mucho mejor que el que teníamos años atrás, la gente no hace caso hasta el último minuto. Y eso en el caso de los incendios puede ser fatal porque las condiciones los cambian demasiado rápido y entonces no hay tiempo después para evacuar si no lo haces en el minuto en que te lo dijeron. Em, yo creo que es por aquí y luego vamos avanzando en más.
Nacho, ¿podés poner el on, el micrófono? Gracias. Acá está. A ver, tenía un problemita con el micrófono, acá estamos de nuevo. Claudia, siguiendo con lo que comentabas y sumando también a Marcelo, y al momento puntual de hacer gestión para reducir el riesgo, ¿hay desafíos específicos que traen los incendios forestales, rurales y de interfase? Se pueden mencionar? Mm, ¿Vamos con Marcelo o comento yo primero? Adelante, Marcelo, Claudia. Gracias, Marcelo. Bien, yo diría que uno de los principales desafíos tiene precisamente que ver con el hecho de la dinámica de los incendios, de que esa dinámica es muy cambiante en el momento en que se producen y el espacio que hay en el minuto en que se gatilla un incendio y cuando ya se encuentra medio fuera de control es muy cortito. Eso por un lado. Por otro lado, la amenaza propiamente tal, o sea, la cantidad de vegetación que pueda quemarse en algún lugar determinado también es súper variable, sobre todo en el caso de las plantaciones forestales. Eh, Porque en el momento en que se hace la corta de esa vegetación, la amenaza, por lo menos por un periodo, desaparece o disminuye drásticamente. Entonces, también esa condición dificulta la posibilidad de planificar o zonificar el riesgo en un instrumento de planificación, por ejemplo. Porque uno está como acostumbrado a zonificar amenazas que tienen una delimitación conocida y que no cambia tanto en el tiempo. No sé, las amenazas de inundación, la amenaza de tsunami, por ejemplo, o eventualmente la amenaza sísmica cuando tenemos un conocimiento más específico de los tipos de suelo, pero no así con los incendios, precisamente por esta condición tan dinámica que tienen. ¿Mm? Marcelo. Marcelo, porfi, ¿podés poner el micrófono abierto? Gracias. Ahora sí. Eh, sí, hay desafíos específicos, pero bueno, también hay otros más generales para los que trabajamos en el Estado, ¿no? Y llevamos adelante una política pública, como en este caso es el servicio, en nuestro caso, de prevención y lucha contra incendios forestales. Digo esto porque Argentina en este momento atraviesa una situación particular en cuanto a la gestión a nivel nacional, eh, que afecta a todo, lo político, lo económico, lo social. Entonces, cuando desde el Estado Nacional se habla de que no es bueno el Estado o se hace referencia a la antipolítica, el desafío más importante en este momento es la resistencia a eso. Eso en general. Y en particular, sí, los desafíos son permanentes. Yo creo que en nuestro trabajo es profundizar el vínculo que tenemos con la comunidad. Nuestras organizaciones, tanto el SPRIF como otras de la región, son relativamente jóvenes y nacieron como exclusivamente, casi exclusivamente, organizaciones para el combate de los incendios. Y recién hace aproximadamente 20 años empiezan a trabajar en la prevención. Distintas acciones preventivas, ¿no? Como mencionaba Claudia, trabajando desde el combustible vegetal, trabajando también desde la detección rápida, trabajando desde el combate inicial, llegar rápidamente a los lugares donde ocurren los incendios, pero principalmente, insisto, creo que el desafío es eh, eh, profundizar el acercamiento con la comunidad, ¿no? Eh, Darle continuidad a las campañas escolares que se llevan adelante, a las reuniones con los profesionales que tienen que ver con la problemática, con otros organismos que no tienen responsabilidad directa, pero sí están vinculados a los incendios forestales, las charlas con las juntas vecinales. eh, Creo que ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente en este proceso de comunicación, digamos, con la sociedad. Creo que ese es el principal desafío en los próximos tiempos. Gracias, Gracias, Marcelo. Marcelo.
Y en ese sentido, bueno, me hace también, me introduce a la siguiente pregunta, que era para Gustavo, quien ha trabajado con y a la par las comunidades. Y bueno, hemos visto últimamente que aquí hay un alto porcentaje de focos ígneos con responsabilidad humana, o sea, la causa no es tan natural de estos incendios, y esto tiene que ver, bueno, con lo que decía Marcelo, que hay que trabajar con las comunidades, acercarse a las comunidades, y pensamos que hay una gran responsabilidad humana sobre estos incendios. Y bueno, la pregunta era, ¿por qué ocurre esto? ¿Es desidia? ¿Hay negocio? ¿Hay desinformación? O todo un poco de esto, ¿no? Un poco de todo eso y yo quiero conectar un poco antes de entrar de lleno en esto, en lo que decía Marcelo, porque también eh, quienes han tenido la gentileza de leerme verán que una de mis obsesiones es visibilizar los desastres evitados, porque ese continuo gestión ambiental, gestión del riesgo de desastres, gestión climática tiene el mismo problema que el trabajo de la mamá en la casa, y es que cuando funciona bien no se nota. Entonces, un desafío y que en este momento yo a las autoridades ambientales de algunas regiones les he dicho, es muy importante analizar por qué en unos sitios hubo incendios y en otros sitios no hubo incendios. Porque donde no hubo no es porque estuvieron de buenas, es porque seguramente ha habido una buena gestión ambiental, ha habido una buena gestión comunitaria. Eh, Como decíamos, también estos desastres son repitientes, que en Colombia comienzan los incendios cuando acaban de posesionarse los nuevos alcaldes de las ciudades y particularmente el alcalde de Bogotá. Y eso ocurrió también en el año 2000 cuando se acababa de posesionar la anterior alcaldesa, y resulta que a los pocos días estalla un incendio muy fuerte en un sitio que es muy importante para Colombia. Nosotros tenemos unos ecosistemas que solamente existen en la esquina norte de América del Sur. Tenemos en Colombia algunos en Venezuela, en Mérida sobre todo, y otros en el Ecuador alcanzan a llegar, que son los páramos. Y de los páramos depende el agua, el suministro de agua para acá. Entonces, una cosa también que no quiero que se me quede por delante en la caracterización de esta emergencia, pero que puede tener unas implicaciones ya más graves en el largo plazo, y es qué puede pasar, por ejemplo, o cuál es el impacto de estos incendios sobre el suministro de agua, especialmente de las ciudades que dependen de los páramos que se han incendiado. Y por otra parte, si como se prevé después de este super niño viene una super niña, ¿cuál es la capacidad de las laderas, cuál es la capacidad de las montañas para amortiguar los efectos de las lluvias fuertes? Entonces ese es un punto importante. Y lo otro también es, digamos, muy alarmante, y en Colombia, igual que en Chile, se han identificado ya lugares en donde es muy claro que ha habido causas humanas. Y entonces algunas son simplemente descuido. El excursionista que deja una fogata sin apagar, o el que deja una botella y los rayos solares hacen un efecto de lupa y se prende el incendio, pero hay otros que tienen la intención pirómana muy clara. Intención pirómana, y uno se pregunta si en Colombia y en Chile responde a eso, es también de generarle problemas a un gobierno que por supuesto estas situaciones los ponen contra la pared. Y lamentablemente, y uno lo puede ver, en las redes sociales hay más incendiarios que en las montañas. Y entonces esa decisión de crear desastre para poner al gobierno y a la sociedad en jaque, pues muestra una situación muy grave, y es esa polarización de los ánimos que se vuelve tan absolutamente grave. Aquí hay dos cosas que a mí me dan esperanza, por lo menos en la formulación teórica, y es que, y cuando se mencionaba ahora la migración del campo hacia zonas de alta que no deberían ser ocupadas, un punto de acupuntura que podría desarrollar una cantidad de sinergias, y que es una apuesta que está en el plan de desarrollo del gobierno actual, es la transformación de la relación entre la Colombia urbana y la Colombia rural. Y cómo, si se logra, digamos, que la gente del campo, y sobre todo la gente joven del campo, pueda ejercer su derecho a la salud, su derecho a la educación, su derecho a las comunicaciones por redes o por internet, su derecho
a la calidad de vida en general, pero sobre todo su derecho a la identidad campesina, entonces no se va a dar este fenómeno tan grave de migración de las comunidades rurales hacia las ciudades a colgarse en sitios donde que no deberían ser habitados. Entonces, ese es un punto. Y lo otro, también se mencionó allá, una de las causas de los, digamos que de los factores que han favorecido la existencia de incendios, no solo ahora, sino también muchas veces antes, es que, por ejemplo, hasta finales de los años 50, y es relativamente cerca, los cerros orientales de Bogotá estuvieron absolutamente deforestados, eran totalmente pelados. Y después vino un proceso de reforestación, pero con eucaliptus, pinos, y después fueron llegando otras, hay uno que se llama el retamo, por ejemplo, que son especies muy inflamables, que son especies que tienen que generan unos componentes que son muy inflamables, pero entonces también esa sustitución, esa revegetalización con especies nativas tampoco es un fenómeno que se puede hacer de la noche a la mañana. Eso también requiere, inclusive porque ahí hay un concepto que a mí me parece interesante, hay especies de estas foráneas pero nacionalizadas, en donde ya ha habido fauna que ha ido adaptándose a la nueva especie y también hay una experiencia, y eso me di yo cuenta en Bolivia, aquí en Bogotá, cada noviembre o cada cierto número de años, en los meses de noviembre hay unas granizadas muy fuertes que generan emergencias, pero no generan desastres. Y en Bolivia, alrededor de principios de la década de los años 2000, o principios, o sea, de este siglo, hubo una gran granizada y generó un desastre muy grande. ¿Cuál era la diferencia? Que aquí las montañas están reforestadas con las especies que no son las ideales, pero que amortiguan ese golpe, mientras que cuando las montañas están peladas, pues eso no ocurre. Entonces, por eso hay que mirar muy gradualmente eso. Y volviendo a esa necesidad de redefinir el desarrollo también, pongo un ejemplo muy concreto. El distrito capital, Bogotá Distrito Capital, tiene 160.000 hectáreas de extensión, de las cuales la costra urbana son solamente 40.000 hectáreas y 120.000 son rurales. Y sin embargo, ahora que tuvimos campaña, a finales del año pasado que tuvimos campaña para la alcaldía, los 4 candidatos a la alcaldía, sus programas se referían exclusivamente a la Bogotá urbana. Y resulta que hay que entender que la calidad de vida en las ciudades depende de la calidad de vida de la gente del campo. Y otra cosa interesante que está pasando ahora es que se ha dado la posibilidad de que los jóvenes puedan escoger entre el servicio militar obligatorio y el servicio socioambiental. Y entonces eso también es muy importante porque normalmente el servicio militar saca jóvenes campesinos, les da una formación militar y después se quedan en las ciudades. En cambio, si se logran formar digamos, unas brigadas de jóvenes hombres y mujeres en el campo, que no solamente van a ayudar a combatir los incendios, sino a prevenirlos, a hacer gestión ambiental. Y de hecho el mismo ejército tiene unos batallones de alta montaña que se fueron, a raíz de los acuerdos de paz de 2016, se creó un área que a mí me parece un nombre como de la Guerra de las Galaxias, que es la transformación de la fuerza. ¿Cuál es el papel de las fuerzas militares en la paz? En una paz que desafortunadamente el gobierno anterior se dedicó a acabarla, esas posibilidades, pero que ahí está latente. Entonces yo me imagino, digamos, cardúmenes de jóvenes, hombres y mujeres, de puerta en puerta en la ciudad, entre comillas, evangelizando a los habitantes de la Colombia urbana sobre cómo nuestra calidad de vida depende de la calidad de vida de la gente en la Colombia rural. Entonces eso va a ir transformando totalmente esta relación porque los incendios, que son fenómenos pues socionaturales, pero inclusive los terremotos, las inundaciones, todo ese tipo de cosas que son fenómenos también, o sea, fenómenos naturales, pero que desencadenan desastres socionaturales, tienen muchísimo que ver entonces con ese modelo de desarrollo urbanocéntrico y con ese tipo, digamos, y entonces el desafío está trabajar sobre eso. Otra cosa que yo pienso que, y ahora les preguntaría a Claudia y a Marcelo, el tema del ordenamiento territorial y la necesidad de transformar ese concepto, porque hoy lo entendemos y lo aplicamos como imponerle a la naturaleza las prioridades humanas, cuando el ordenamiento territorial debería entenderse como ordenar las actividades humanas en función de la manera como la naturaleza ha venido ordenando el territorio. Entonces, ahora ya en Colombia
se ha reconocido que muchos ecosistemas, muchos ríos, muchos cuerpos de agua son sujetos de derechos. Entonces hay tribunales que declaran que el río Atrato es sujeto de derechos, que el río Magdalena, que el páramo tal es sujeto de derechos. Y hay quienes, pues a mí me parece muy interesante, hay quienes dicen que esos son embelecos de hippies y que eso no tiene sentido. Pero lo interesante es que, por ejemplo, el agua no entra en la discusión. Y cuando hay un desastre de origen hidrometeorológico, basta preguntarse qué derechos fundamentales le han sido violados al agua y ahí aparece la causa del desastre, el del derecho a que las cabeceras estén protegidas, a tener unos dobladillos donde expandirse en temporadas de lluvias, a tener donde desembocar, a ser absorbida por el suelo. Y el agua no está preguntando si un tribunal le ha reconocido. Y lo mismo sucede con las laderas. Entonces, aquí hay otro, que es cómo le preguntamos a la naturaleza, cómo consultamos con la naturaleza cuando tomamos decisiones humanas. Y entonces, aquí el énfasis es entender y ya a partir del tema concreto que nos convoca ahora y en el cual, como les decía, yo no tengo muchos elementos sobre ese tema de los incendios, pero sí entender precisamente por qué ocurren y poder preguntar y poder ir haciendo las transformaciones necesarias que no son rápidas, que son graduales, pero hay que comenzar a hacerlas de manera muy rápida. Hay que digamos, hay una cierta obsesión, sobre todo desde una alcaldía que tuvimos hace la anterior y la anterior, digamos, una obsesión por deforestar. El alcalde de ese momento decía que los árboles, no importaba cortar los árboles porque Bogotá era una ciudad muy fría, y abro comillas, lo que la gente necesita es que el sol le entibie la piel. Y resulta que le entibie la piel es lo que está pasando ahora. Entonces, hay que comenzar a valorar cada árbol en lo que significa, pero esa valoración implica precisamente generar condiciones que eviten que se vuelva alimento del fuego. Yendo Los a tu invito, a pregunta. eso. Quería invitarte, Claudia, justamente a dar tu palabra y lo mismo a Marcelo. Yendo a la pregunta de Gustavo, yo diría que a propósito de los desastres evitados y de la posibilidad de tener un ordenamiento distinto, yo coincido en que, por ejemplo, en Chile siempre el énfasis estuvo en el desarrollo urbano por sobre el desarrollo rural. Si bien desde hace unos 10, 15 años se ha venido generando políticas a nivel nacional para ordenar o para generar ordenamiento tanto en el territorio urbano como en el territorio rural. De hecho, existía lo que se llamaba el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y el Consejo Nacional de Desarrollo Rural. Por lo menos ahora, en esta última administración, se modificó eso y se fusionaron ambos en un Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que, que, que implica que además hay una coordinación mayor interinstitucional que era bastante más difícil antes, que yo creo que va a seguir siendo difícil, pero por lo menos existe la intención de mejorarla y de considerar el territorio como una gran área de planificación o de ordenamiento. Y lo que sí todavía falta, a pesar de que existe, por ejemplo, la evaluación ambiental estratégica y otros procedimientos como para integrar los aspectos ambientales en la planificación, todavía está muy centrado en las personas y no tan centrado en la naturaleza. Eso yo diría que todavía falta. Si bien hay avances y por lo menos se está tomando más en consideración lo que son las soluciones basadas en la naturaleza para la planificación o para generar un desarrollo territorial, vamos lento en ese sentido. Por otro lado, en cuanto a los desastres evitados, recordé a propósito de estos incendios de viña recientemente ocurridos, un lugar, lamentablemente se quemó todo lo que era el Jardín Botánico de Viña, que era un lugar muy importante para la ciudad y que concentraba una gran cantidad de especies nativas y foráneas. Pero al lado del Jardín Botánico existe una villa que se llama Botania. Y de hecho esa ha salido en varias partes en las noticias porque a pesar de que tuvo el fuego cerca por todos lados, no sufrió ningún daño y había existido un proyecto apoyado, o sea, que generó la comunidad con Caritas Chile,
para generar conciencia, mantenía la comunidad libre de malezas por todo el borde, una especie de cortafuegos, tenían también acciones de prevención diversas que yo creo que es importante replicar y que además nos hace ver que no necesariamente tiene que ser el Estado quien la haga, sino que pueden ser las comunidades con ayudas de ONG, por ejemplo, o a lo mejor las comunidades autoconvocadas, que no necesariamente tiene que ser desde la perspectiva pública que se ejecuten. Ahora, por otro lado, sí es súper importante que el Estado se haga cargo y fomente todo lo que tenga que ver con prevención. Y de hecho, lamentablemente ocurrió este incendio que generó graves consecuencias y que se convirtió en un desastre, ¿cierto? Pero respecto de la temporada anterior de incendios, dígase el verano pasado, en que hubo alrededor de 5.000 incendios, este año iban 4.000, o había una disminución de al menos el 20%. Entonces también es importante y se dificulta la visibilización de ese logro por la ocurrencia de este desastre, ¿cierto? Pero es importante hacer notar que las labores de prevención que han existido sí han sido fructíferas, por lo menos en términos de cantidad de incendios. Marcelo. Sí, justo le iba a preguntar a Claudia en relación a, porque ayer me llegó la información del condominio este de Botania ahí en Valparaíso, y bueno, es un buen ejemplo, un muy buen ejemplo de cómo lugares que están en áreas boscosas pueden bajar su vulnerabilidad llevando adelante determinadas acciones preventivas. Es un poco esto lo que hablábamos antes, ¿no? Este vínculo que debe tener el Estado o las organizaciones no gubernamentales también con la comunidad. Eh, con respecto a la planificación del territorio, lo que ocurre muchas veces es que se planifica y luego la realidad económica, social, pasa por arriba de esta planificación. Claudia se refería en algún momento a lo que llamaba ella ocupaciones irregulares, que también se dan acá en la región. Hay que recordar, por lo menos en esta parte de la Patagonia, el alto precio que tiene la tierra. Por lo tanto, muchas veces es casi imposible el acceso de la gente a un pedazo de tierra y a una vivienda. Entonces, bueno, se dan estas situaciones en donde, como decíamos al principio, se detectan eh, las vulnerabilidades más altas. Lugares, por ejemplo, que no tienen agua, lugares en el medio del bosque, ¿no? Estamos hablando. Barrios que no tienen agua, que tienen tendidos eléctricos precarios que muchas veces son la fuente de ignición de incendios, caminos de muy difícil acceso. Entonces, esto, a veces se planifica, se lleva adelante la gestión y es la realidad, en este caso, de accesibilidad a la tierra lo que te determina que algunos sectores tengan este grado de vulnerabilidad. En otros no, y la vulnerabilidad está dada por otras situaciones, como es el manejo de la vegetación, por ejemplo, o las pendientes de determinados barrios, que como decíamos es uno de los factores que junto con el viento son los que propagan rápidamente los incendios. Pero bueno, hay una diversidad de situaciones que hay que analizar en lo que es por lo menos esta parte de la región patagónica, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, Gustavo. Gracias, Claudia. Eh, Maravillosos puntos de vista, tanta información para seguir conversando. Y pensando en este tema que estamos hablando de lo colectivo, les cuento que nosotros contamos con redes sociales y nos encanta escuchar
el punto de vista también de la gente, de quienes nos escuchan. Contamos con Facebook, nos pueden encontrar como podcast Desastres Deconstruidos, también en Instagram como Desastres Deconstruidos y estamos también en la red social X como Desastres Deconstruidos o Deconstruidos. Así que sigamos construyendo estas colectividades y nos encantaría escucharles una vez que escuchen este podcast y en el próximo episodio tomaremos un espacio también para conversar sobre las impresiones de las personas que nos escriban a través de nuestras redes sociales en estos días. Y muchísimas gracias a todos y por favor síganos en nuestras redes sociales para seguir creciendo.